Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este cuarto encuentro de Encuentros UNAV dentro del programa Mentorías para Artistas Visuales. Este es un nuevo programa que estamos llevando adelante desde el Instituto con encuentros sobre diversas temáticas que atañen al desarrollo de los artistas dentro de su campo de acción. Y en el encuentro de hoy se va a tratar sobre derechos laborales, legales y de autor. Y invitamos a dos especialistas en el tema, a Marta Caviglia, que es secretaria del Consejo de Derechos de Autor del Uruguay del Ministerio de Educación y Cultura, es abogada corporativa con experiencia en legislación y aplicaciones de propiedad intelectual y del derecho laboral. Y también nos acompaña María José de la Fuente, que es gestora cultural y encargada del sector de artes visuales y audiovisuales de AGAU, la Asociación General de Autores del Uruguay. Les damos la bienvenida a ambas. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Bueno, esperamos que este diálogo sea provechoso para todos. Les pedimos a los que nos están acompañando que si tienen preguntas o comentarios los pueden dejar en el chat, que al cierre de las presentaciones les vamos a compartir las preguntas a Marta y a María José. Y aprovecho también para pedirles a los participantes de mentorías si pueden dar su presente en el chat, así sabemos que están con nosotros. Bueno, María José, muchísimas gracias y te damos la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿me escuchan bien? Bueno, bárbaro. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar al Instituto Nacional de Artes Visuales por esta invitación a participar de este cuarto encuentro del programa Mentorías. Agradezco en nombre de las dos, de la doctora Marta Caviglia, que está aquí conmigo, que me acompaña y además de ser una gran amiga, bueno, hemos trabajado juntas y seguimos trabajando juntas hasta el día de hoy y espero que esto siga de por vida. Bueno, muy contenta de estar acá. La idea un poco de este encuentro es, yo les voy a hablar de los derechos de autor de los artistas visuales. Bueno, Marta es especialista en el tema, o sea que yo voy a hacer una introducción y bueno, vamos a intercambiar con ella. Bueno, vamos adelante. Seguimos, ahí tenemos los derechos exclusivos y tenemos los derechos de reivindicación. Los exclusivos son aquellos que permiten a su titular autorizar o prohibir los actos de explotación de su obra. En cambio, los derechos de remuneración, continuamos. Ahora sí. Dentro de los derechos, dentro de los derechos exclusivos tenemos el derecho de reproducción, el derecho de radiodifusión, de la comunicación al público y puesta a disposición, y los derechos de exhibición. Y por otro lado, dentro de los derechos de remuneración está el derecho de participación o de decir, que ahora les voy a explicar lo que es exclusivo de los artistas visuales. Después está la copia privada, los derechos reprográficos y el derecho a préstamo público. En cuanto al derecho de reproducción y distribución, estamos hablando justamente del derecho de hacer una copia de la obra, respecto al derecho de reproducción, y el derecho de distribución a distribuir dicha copia sola o incluida en algún otro soporte. Entonces aquí les traje unos ejemplos. Por ejemplo, la reproducción, una obra de arte en una película, dentro de un audiovisual, en un marcador de libro, en un calendario, en una cartera, en una bolsa, en un catálogo de exposición, en una invitación, en una taza, en todo lo que ustedes se puedan imaginar donde se pueda reproducir y distribuir una obra de arte. Después tenemos el derecho de emisión y retransmisión a los contenidos de televisión y cine,
que era lo que veíamos también en la diapositiva anterior. El derecho de emisión de televisión cubre el uso de obras visuales, contenidos televisivos, que esto puede ser por transmisores análogos o por tecnología digital. O sea, las películas, proyecciones de audiovisual que incluyen obras de audiovisuales están sujetas al pago de regalías por la comunicación al público. Y aquí pongo como ejemplo una película, Medianoche en París, de Woody Allen, donde se reproducen varias obras de arte, y esas obras tienen que ser autorizadas por el titular de derecho y también generan regalías. Después tenemos, bueno, la comunicación del público de la puesta a disposición, que es el derecho para una obra a disposición del público, de tal manera que el público tenga acceso a estas obras desde un lugar y en un momento que ellos eligen. Después tenemos el derecho de exhibición, que está dentro del derecho de comunicación pública, que está en el artículo 2 de nuestra ley de derecho de autor, que es el derecho a presentar una obra original al público. Bueno, dentro de los derechos de remuneración, hablamos de los derechos. Dentro de los derechos económicos o patrimoniales, lo mismo, tenemos los derechos exclusivos, que ahí donde los titulares del derecho pueden prohibir o autorizar el uso de las obras. Acá tenemos los derechos de remuneración, que a diferencia de los exclusivos, no facultan a su titular a autorizar o prohibir los actos de explotación de su obra por los usuarios, aunque se obligan al pago de una cantidad de dinero por la explotación de las obras, por una cantidad que es determinada bien por la ley o por las tarifas generales que puede fijar una entidad de gestión. Y ahora les voy a explicar qué es esto de la gestión colectiva. Los derechos de remuneración se ejercen al realizar cualquiera de estas utilizaciones y están sometidas al pago por una prestación económica, razón por la cual los usuarios no necesitan solicitar autorización, como los derechos exclusivos que hablábamos recién, sino que el titular de derecho de cierta remuneración no puede oponerse a él, y mediante la gestión colectiva, que lo puede representar mediante las asociaciones de gestión colectiva, estas se limitan a recaudarlo por la contraprestación derivada de este tipo de explotación. Y dentro de estos derechos de remuneración tenemos el derecho de reventa, que es el DROE-SWIFT, que en nuestra legislación es el artículo 9 de la ley 9.739, que es la ley AEDO, que es del 37, que es nuestra legislación y que ha sufrido varias modificaciones por varias leyes que han sido introducidas a manera, obviamente, de acompasar y ayornarnos a los tiempos que vivimos hoy. El derecho de reventa es justamente se paga los artistas visuales cuando sus obras son revendidas en las galerías o en las tasas de remate. Se aplica sobre el precio de la reventa de la obra, o sea, no sobre la primera venta, sino de la segunda venta en adelante, y generalmente es un porcentaje sobre el precio de esa reventa. La mayoría de las legislaciones alrededor del mundo tienen pactado entre un 3 y un 5% del precio bruto de esa venta, sin descontar ningún tipo de comisión ni de la galería ni de la tasa de remate. En nuestra legislación es un 3%. Después está, dentro de los derechos de remuneración, el derecho por copia privada, que aquí no existe legislación, que voy a pasarlo por arriba porque no tiene mucho sentido explicarlo ahora. Los derechos por reprografía, también, que son el derecho, que es un derecho a reclamar una remuneración por la reproducción, mediante derechos reprográficos, que bueno, los responsables son los fabricantes, los importadores, las imprentas, los aparatos que permiten la reproducción reprográfica de obras, las fotocopiadoras, los escáneres, que tampoco hay legislación, y el derecho a prestarlo público, que es el derecho a prestar al público el original de una copia de una obra, como en las bibliotecas. ¿Qué es la gestión colectiva? Bueno, hay mucho para hablar sobre esto, Marta puede contar un montón, se los voy a explicar brevemente, qué es lo que hacen las asociaciones de gestión colectiva, qué es lo que hace AGAR. Bueno, la gestión colectiva es una opción dentro del sistema del derecho de autor, con que donde los autores y los titulares de derechos son representados
nacional e internacionalmente, donde sus derechos son administrados a través de una sociedad de gestión colectiva. En este caso, AGADE. ¿Qué beneficios ofrece la gestión colectiva para los autores, los titulares de derecho? Bueno, es una solución para cuando la concesión de licencias individuales resulta poco práctica, ya que es difícil para los autores identificar y contactar a los usuarios, negociar los derechos para una licencia, controlar el uso de sus obras. Entonces, mediante la gestión colectiva, se reducen los costos de administración y se puede gestionar de manera totalmente colectiva, en grupo, todos los derechos que se generan y que son de los autores. A través del sistema se obtiene una mejor posición negociadora y un mayor poder de negociación. Bueno, existen también otras funciones de la gestión colectiva, como justamente educar al usuario sobre qué son los derechos de autor, sobre el respeto sobre los mismos, sobre qué significa para el creador, además de actividades de lobby, actividades públicas, funciones sociales y culturales. También existen beneficios para los usuarios. La gestión colectiva ofrece soluciones cuando resulta poco práctico obtener licencias de forma individual, o sea, de cada autor, de cada artista. Entonces acá, tenemos los organismos como ejemplo, los organismos de radiodifusión, los servicios en línea, los editores de libros, los comerciantes, que utilizan un gran número de obras. A estos usuarios, pensando también en la televisión, hay estas plataformas de streaming, hay consultores que resulta imposible ponerse en contacto con los titulares de cada derecho, de cada obra y negociar las licencias de forma individual. Entonces es mucho más fácil, es mucho más eficiente y efectivo tener una licencia amplia a través de una entidad. La gestión colectiva es un único punto de contacto, no es necesario negociar con los titulares de derecho, como decíamos recién, en forma individual. Se puede acceder a un amplio repertorio y se ahorran los costos de obtención en forma de licencia individual. Las ventajas de la gestión colectiva justamente es garantizar el acceso legal, fomentar la creatividad y la diversidad cultural. Las industrias creativas contribuyen a la riqueza económica y al bienestar social de una nación, y el conocimiento y la cultura añaden valor, como todos sabemos, a la vida humana. ¿Qué son las sociedades de gestión colectiva? Bueno, son las que emplean justamente este sistema de gestión de derecho de autor. Son organizaciones civiles, sin fines de lucro, están formadas por autores, por creadores que comparten intereses comunes, son propiedad de los creadores y se gestiona, se administran el nombre de estos creadores. No suelen tener ánimo de lucro, como les decía, y son supervisadas por organismos públicos. En este caso, la Asociación Federal de Autores de Uruguay, AGADE, es supervisada por el Consejo de Derecho de Autor del Ministerio de Educación y Cultura, que es donde trabaja Marta, que ahora ella les va a mencionar, les va a contar. ¿Qué hacen las sociedades de gestión colectiva? Las funciones principales, justamente, negociar tarifas, el nombre de los autores, expedir estas licencias, controlar el uso de sus obras, recaudar sus derechos y distribuirlos entre sus autores, además de otras actividades, como mencionábamos, sociales y culturales. Y es muy importante, hablar, cuando definimos gestión colectiva, esto de celebrar acuerdos de representación con nuestras sociedades extranjeras, con las sociedades hermanas. O sea, tenemos una red de sociedades en donde se acuerdan convenios de reciprocidad, de representación recíproca, en donde los artistas, los autores nacionales son representados en el resto del mundo. Entonces, los artistas uruguayos, con los demás países en donde tenemos convenios de representación recíproca, tienen sus derechos protegidos y de esa forma se controla el uso y sus derechos justamente para el ingreso de sus regalías y su correspondiente distribución. Las sociedades de gestión colectiva han desarrollado bases en cuanto a justamente el tema que nos atañe hoy, que son los derechos de autor de los artistas visuales,
han desarrollado bases de datos de imágenes. Estas bases de datos son fundamentales para identificar todas las imágenes de las obras que aparecen en Internet e impedir los usos no autorizados. Acá les comento algunos ejemplos, como los bancos de imágenes que se utilizan por ADAC, por ejemplo, que es la Asociación de Artistas Visuales Francesa, y después el Banco de Imágenes Arte, que bueno, corresponde a la Asociación Española, que también oficia de sitio de difusión del arte de sus miembros, además de oficiar como sitio de entretenimiento. Por otro lado, también existen herramientas tecnológicas, programas de software como EAR, que es que ven acá, que es un sistema que detecta todas las imágenes de las obras que se reproducen en la web y localizan de qué servidor proviene para justamente constatar si los usos están autorizados y poder cobrar las regalías que de ahí se devengan. Esta herramienta, Agadu, estamos en vías de incorporarla, tenemos ahora una capacitación, que es una herramienta que es creada por la CISAC, que es la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, que es una confederación que nuclea a todas las sociedades de autores y que representa el repertorio visual alrededor del mundo. Bueno, y con esta herramienta proporcionada por CISAC y que la están utilizando la gran mayoría de las asociaciones de gestión colectiva que están afiliadas a esta confederación, está dando muy buenos resultados para justamente poder detectar los usos en línea y después poder generar esas licencias con las grandes plataformas. Bueno, estas son las sociedades que manejan el repertorio de artes visuales. A grosso modo, podemos ver que todos los países de Europa con las que tenemos convenio, África, Asia Pacífico, bueno, América, acá estamos pagados, Perú, Ecuador, está Brasil, está Chile, está México, todas las sociedades con las que tenemos convenio de reciprocidad. Y bueno, viniendo el caso nuestro, el caso nacional, les cuento que también hacemos gestión cultural para nuestros socios. Tenemos una galería virtual, un banco de imágenes, que bueno, acá después les voy a dejar en el chat la dirección para que lo puedan visitar, para los artistas visuales. Solo poniendo en el buscador esa dirección, ya lo lleva a ese sitio que es exclusivo para los artistas visuales socios de Agadu, donde pueden difundir su obra, donde pueden licenciar los textos digitales, donde pueden publicar sus novedades en cuanto a todas las actividades que tienen que ver con su trabajo. Y bueno, los objetivos planteados que tenemos con esta galería es justamente hacer una comunicación, un canal de comunicación para nuestra masa social, generando actividades que impulsen el desarrollo de las casas visuales dentro y fuera de fronteras. Tenemos líneas, como les comentaba, internacionales, difundir a nuestros artistas, contribuir al intercambio cultural y estimular nuevas fuentes de ingresos a través de las licencias digitales. Bueno, incrementar los ingresos por derechos de reproducción y comunicación pública, incrementar el número de socios. Ahora les cuento que la mayoría de los ingresos por derechos de autor que tenemos de los artistas visuales vienen del derecho de reventa. Dentro de Swift, lo que les comentaba hace un ratito, que justamente son los derechos que se generan por la reventa de las obras en las casas de remate y galerías. También administramos los derechos de reproducción y de comunicación pública, pero la mayoría de los ingresos provienen de este derecho de remuneración, llamado de Swift, derecho de reventa, que es un derecho que está dentro de los derechos patrimoniales, como les comentaba recién en esta breve introducción, en esta breve clasificación de los derechos de autor de los autores.
Después quería comentarles también que tenemos una sala que bautizamos la Sala de los Fundadores, se fundó en el 2016, que está dentro de la Casa del Autor, de la Asociación General de Autores de Uruguay, de AGAU, que es exclusiva, es un espacio expositivo exclusivo para los creadores visuales, en donde se han llevado desde esa fecha, desde el 2016, un montón de muestras, y bueno, es un espacio que está por y para los artistas visuales, y bueno, mediante una presentación de proyecto, pueden exponer sus obras. Tengo algunas fotos sobre el espacio, les voy a dejar también unos links de algunas de las exposiciones que realizamos, en donde pueden apreciar a los artistas que han pasado por este espacio y bueno, conocer también la sala. Bueno, ahora, después de esta breve introducción, voy a dar la palabra a Marta, que bueno, que nos va a hablar sobre los derechos laborales, los artistas visuales, y también me va a agregar seguramente alguna cosa que se me haya escapado, o de un caso práctico, que ella está bueno tener la charla con ella, porque bueno, tengo el respaldo acá de una abogada que me pueda aportar, o agregar, o corregir, o bueno, como les digo, poner muchos ejemplos que ya tiene muchísimos en su haber. Te doy la palabra, Martita. Bueno, buenas tardes a todos, un placer estar acá. Bueno, como decía María José, no solamente somos grandes amigas, sino que venimos recorriendo un camino juntos en esto del derecho de autor desde hace 20 años, creo, más o menos, que venimos creciendo juntas en este camino que es súper apasionante. Desde el punto de vista jurídico, una especialización muy concreta, que somos bastante pocos los que la manejamos, porque es muy específica. A lo largo del tiempo, mi experiencia me ha mostrado que, más allá de esta especificidad que señalo en un principio, el derecho de autor está muy vinculado al derecho laboral. Y entonces, más allá de la presentación que hizo María José específica, y que después podemos, con preguntas y aclaraciones, ahondar un poco sobre la gestión colectiva, el rol que tienen las entidades de gestión, cuáles son los derechos. Me parece interesante poder bajar a tierra lo que tiene que ver con los derechos laborales de los artistas en general, porque son, salvo algunas particularidades muy puntuales, y diría que son prácticamente inexistentes, todos los derechos de los autores, creadores, compositores, intérpretes, ejecutantes, del punto de vista laboral, tienen las mismas carencias y, bueno, y sí alguna fortaleza. Creo que con María nos acompaña el convencimiento de que fortalezas hay bastante pocas. Del punto de vista laboral, lo que tenemos que tener claro es que, como principio fundamental, no se habla del derecho laboral de los... Cuando hablo, yo voy a utilizar la palabra artista porque creo que es la más amplia de todas. Tenemos esos pequeños celos que hay entre si el autor está primero y el intérprete después, y qué pasa si no hay creación, no hay interpretación, pero más allá de todas esas pequeñas diferencias que pueden haber, hablemos de artistas en general, y ahí incluyo a todos, porque es un término que me queda cómodo. Cuando no se habla del derecho laboral de los artistas, porque como no hay una regulación ni reglamentación específica en cuanto a lo tributario, una de las decisiones políticas que han tomado las entidades de gestión colectiva es tratar de caminar por el costado en este derecho laboral, porque los artistas en general se encuentran en una situación de mucha vulnerabilidad y mucha debilidad en cuanto a todo lo que tiene que ver con el trabajo en regla, o el trabajo en blanco, o el trabajo formal, como se dice normalmente. Entonces, si nosotros lo asimilamos y lo ponemos directamente como un derecho de artes, digamos, de derecho laboral, nos enfrentamos directamente a ese tema de, bueno, cómo tributan, qué es lo que hay que pagar, cómo se hace, hay relación de subordinación, no la hay, y es un tema que es complejo, y
todavía lo estamos discutiendo, inclusive en esta rendición de cuentas hay un nuevo artículo presentado por el Ministerio de Educación y Cultura que le daría una amplitud como para empezar a tener una cobertura. Hecha esta aclaración, pasemos a hablar del derecho de trabajo que tienen los artistas, porque de hecho todos los artistas, su idea es vivir de su trabajo como cualquier otro habitante de nuestro país. Como tal, está protegido por la Constitución, o sea, no solamente como derecho de trabajo, sino que el derecho de autor tiene una base constitucional, que eso no es menor, porque está en cualquier litigio que tengamos o en cualquier negociación que tengamos que llevar adelante por el pago de esto o por el reconocimiento de estos derechos, nuestra Carta Magna, nuestra fuente fundamental jurídica, ya los está protegiendo. Entonces, en primer lugar, hecho estas salvedades, ordenamos la conversación de esta manera y ponemos: ¿qué pasa cuando hay una relación de subordinación o cuando hay una obra por encargo? En estos casos es donde tenemos más claro el tema. Si hay una relación de subordinación, esto se da muchísimo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las agencias de publicidad, en lo que tiene que ver con desarrollos de software, por ejemplo, que en nuestro país tiene protección por derecho a autor. Acá tenemos dos principios que chocan, y es el de la empresa, que es quien arriesga, invierte, pone toda la estructura para que se lleven adelante determinados proyectos, y el creador, ¿tá? Que en el caso de las agencias de publicidad, por ejemplo, o diseños gráficos, páginas web, etcétera, hay realmente una creación que marca una diferencia con un trabajo administrativo, por ejemplo, o como el que puedo hacer yo al de repente organizar expedientes, fichajes, tener que ver qué tipo de legislación se utiliza para cada una de los casos que tengamos sobre los que tengamos que trabajar. El derecho de autor, como bien le explicó María José, tiene dos tipos de derechos que son bien diferenciados, que son los derechos morales y los derechos patrimoniales. Hay diferentes teorías a nivel mundial y no hay una única solución. Nuestro país tiene una presunción en relación de subordinación para los productores de software y para los periodistas. Es en lo único que hay regulación específica. Y en esos casos siempre se va a respetar el derecho moral del autor. En todos los casos se tiene que hacer referencia a quién es el autor o autores. Por ejemplo, en el caso del software, que en general es una obra colectiva o en colaboración, en esos casos se tienen que respetar los nombres de todos. Y los derechos patrimoniales, todo lo que tiene que ver con su explotación, nuestra ley de derecho de autor presume que son cedidos a la empresa. ¿Ah? O sea, acá ya tenemos una primera postura de nuestro sistema jurídico en el que presume una cesión, con lo cual no está diciendo la empresa es el propietario, sino que está presumiendo una cesión. Lo mismo pasa para las producciones audiovisuales. Se presume una cesión. Para que esto no corra, tiene que haber una declaración expresa por escrito de parte de los autores, creativos, artistas, que no otorgan o no están de acuerdo con esta cesión hacia los productores. En el caso de los periodistas, lo que hay se menciona por supuesto el autor, porque es el derecho moral, y es intransferible, inalienable, o sea, es propio de la persona física del autor, pero se le da derecho en el caso, por ejemplo, un periódico, hoy las plataformas que tenemos online de noticias, a que lo utilice ese único medio para esa finalidad y por una única vez. O sea, que tampoco se está reconociendo que la obra o esa creación sería de la empresa. A nivel internacional es lo que les digo, hay dos posturas, hay posturas que entienden y directamente no hay una presunción, sino que se entiende que la obra es del empresario, ¿ah? Y el término intermedio es en el que claramente se establece como principio general que
los derechos morales son del autor, los derechos patrimoniales son de la empresa. Nuestro país no tiene una solución general, sino que tiene estos dos casos de los cuales uno podría entender que se derivan o que se podría inferir que se aplican a todos los demás casos, pero no es así. Entonces, en general, en la mayoría de los casos, cuando hay una relación de subordinación, hay que ser muy atentos a los contratos de trabajo, porque todo lo que tiene que ver con los derechos de propiedad intelectual se van a encontrar reglamentados en el acuerdo entre las partes. Lo único que no va a poder sacrificarse en ese acuerdo es el derecho moral, porque eso está protegido constitucionalmente y es un derecho de orden público, como se denomina normalmente, a todo aquello que no puede ser modificado por acuerdo entre partes. ¿Ah? Entonces acá tenemos lo que es la relación de subordinación. Después tenemos lo que son las obras por encargo, ¿no? Por ejemplo, un retrato, ¿no? Y en la obra por encargo, en general también lo que se da son, en el caso del software se le llaman requerimientos, la persona con la empresa que va a encargar ese software le va a decir, mira, yo necesito que este software me diga que A es igual a B, o que en este proceso se requiere tal cosa, o que haga esta respuesta. En el caso de un retrato, mira, en realidad quiero estar sentada de este lado, o quiero que me agarres del lado derecho, o quiero que no aparezca este collarín que lo tengo hoy por una situación puntual de salud, pero en realidad quiero que te imagines mi cuello sin el collarín. O sea, yo voy a dar, o el empleador o el que hace el encargo va a dar las indicaciones. Entonces ahí se entiende que respetando el derecho moral, la propiedad, y ahí no hay presunción de derechos patrimoniales, la propiedad es de quien hace el encargo. El derecho moral sigue siendo del autor, pero los derechos patrimoniales de esa obra son de quien hace el encargo, porque se podría llegar a entender que más allá de la creatividad que pone el artista o el desarrollador de software o el que sea, hay un trabajo en conjunto entre quien fija las pautas de cómo se va a realizar esta obra y el que la crea. O sea, el que la crea no podría llevar adelante esa obra específica sin las indicaciones, porque la encarga, por ejemplo, en el desarrollo de un software o en el desarrollo de una campaña publicitaria, más allá de las indicaciones que hay una impronta personal y una creatividad que es innata y que va mucho más allá de los requerimientos que se puedan establecer para determinada campaña. Muchas veces termina saliendo, o en la mayoría de los casos, una campaña publicitaria con una creatividad y una idea plasmada en determinado proceso de publicidad que no tiene nada que ver con lo que se planteó originalmente, porque en el proceso de creación hay una innovación y una originalidad que supera las expectativas de lo que sería el cliente, no sé, con Aprole, por decir alguien, ¿no? Entonces, acá tenemos los dos casos donde hay una relación de trabajo que vincula a dos personas, al artista y a quien encarga la obra o quien es el empleador. En estos casos, del punto de vista tributario, impositivo, tenemos dos realidades. En la empresa, derecho laboral 100%. La empresa va a tener que hacer sus aportes respectivos, o en el caso de que sea, por ejemplo, un desarrollador de software o una unipersonal, facturará, y en el caso de que sea empleado, se aplicarán las normas de derecho laboral como en cualquier otra relación de subordinación que de cualquier otro trabajador. O sea, el pie es de absoluta igualdad. ¿Qué pasa cuando el creador genera una obra, un artista plástico, por ejemplo, un músico, un compositor, por sí solo? ¿Cómo se da? ¿Cómo se maneja este artista en el mercado? De nuevo, no hay regulación. En los casos de la música, por ejemplo, está muy claro las cooperativas que se forman para que ellos puedan facturar a través de estas cooperativas. Coparte, bueno, hay varias. En el medio soy pésima para las siglas, así que salvo a GADU, que lo tengo tatuado a fuego, y SUDEI, el resto de las siglas son soy un desastre, pero hay varias de estas
digamos, cooperativas que le brindan a los diferentes artistas la posibilidad de facturar o de hacer el documento que les admita moverse en el mercado sin tener que quedar involucrados en una unipersonal, por ejemplo, que tiene costos fijos y que ahí estaría directamente el artista plantado. ¿Cómo funcionan estas cooperativas? Uno en general es socio de estas cooperativas y según, por ejemplo, una actividad publicitaria, unas determinadas... Eso se hace todo a través de esta cooperativa, donde el artista está identificado. Pongo casos prácticos que para mí son muy representativos de este proceso. Yo no sé si conocen o han escuchado hablar del Fondo Nacional de Música. El Fondo Nacional de Música es un fondo que lo que hace es, ya hace llamados a proyectos, creo que a esta altura son 2 veces en el año, y en esos proyectos se concursa para que el Fondo Nacional de Música los financie, desde una publicación literaria que tenga que ver con música, porque es el Fondo Nacional de Música, desde la compra de equipamiento para poder llevar adelante una banda, desde becas de estudio, posibilidades de llevar adelante espectáculos públicos. Todos estos diferentes acciones que se llevan adelante, en general van a tener que tributar. Si yo voy a comprar una guitarra, si voy a hacer una publicación, si voy a hacer un determinado espectáculo o una recorrida por el interior del país con, por ejemplo, determinado tipo de arte visual o determinado tipo de música, lo que hacen es se presentan a través de estas cooperativas, porque el fondo requiere de una documentación que acredite que ese dinero va a ser destinado efectivamente para ese proyecto. Como los artistas en ese caso no tienen la posibilidad muchas veces de tener una unipersonal por los gastos fijos, se hace a través de estas cooperativas. Entonces, eso mismo se aplica para los artistas visuales. Se puede utilizar y muchas veces se hace, y vuelvo al caso de lo que tiene que ver con agencias de publicidad, porque es donde vemos todo un espectro grande de artistas que trabajan en la parte de música, en la parte de diseño, en la parte de audiovisual, y muchas veces trabajan inclusive en sinergia con esto. Muchos de estos son independientes y son un grupo de artistas que se juntaron y que están tratando de sacar adelante lo que en el futuro de repente termina siendo una agencia de publicidad. Estas cooperativas es muy importante que ustedes las puedan tener en cuenta, que las puedan tener presentes, porque es una solución. Desde mi lugar, como abogada y con todos los defectos y características, digamos, de la profesión, la solución ideal es una unipersonal, donde el artista es el titular de su empresa, donde queda bien claro quién es que factura, en la factura se detalla exactamente el negocio que se vaya a hacer o el acto jurídico comercial que se lleve adelante, ya sea una venta, ya sea si se llevan a galerías, por ejemplo, y se ponen en galerías determinadas obras y estas se venden, cuando se hace el intercambio con la galería, se hace la factura correspondiente. Hay muchas veces que las galerías, por ejemplo, presentan mecanismos internos que tienen y tienen un sistema de facturación que son más laxos, por decir de alguna manera, y logran hacer un poco más simple este rol para los artistas. Esto me parece muy importante y como primer punto, y bueno, si después fui muy rápido me harán las consultas, en lo que tiene que ver con el derecho laboral puro y duro y lo tributario, que supongo que es un tema que genera muchas inquietudes, que son justificadas, porque como les dije al principio, no hay una posición legislativa en nuestro país que eche luz sobre este tema, ¿tá? Porque, por lo que les digo, porque hay dos presunciones que son específicas, que marcarían una tendencia, pero que no llevan, se ve que al convencimiento del legislador y a los actores que participan y que son los colaboradores en la actividad legislativa, de pronunciarse definitivamente sobre una postura. En Europa en general, derecho moral del autor, empresario, derechos patrimoniales. Y quedan bien claros los puntos. En cuanto a las unipersonales, lo mismo. Llevamos adelante la unipersonal es del artista, está claro
cuál es el rol de cada uno. Muchas veces se preguntan o se consultan qué pasan con las relaciones de dependencia y las unipersonales. Esto tiene que ver con lo que dije hace un ratito, y es con los contratos de trabajo. Y esto se aplica, volvemos a lo mismo, a todos los trabajadores en general. En los contratos de trabajo puede haber una necesidad, una exigencia de exclusividad por parte del empleador, y eso será cuestión de negociación, o no hay exclusividad. Si no hay exclusividad, uno tiene su unipersonal, tiene su relación de dependencia, y bueno, y después ahí ya me excede, habrá que consultar con un contador, los dobles aportes, cuando se aporta por lugares por separados, la devolución del FONASA, IRPF, declaraciones anuales, y ahí ya hay unas planillitas Excel que armar que están bien claras. Yo, porque a mí me gustan las letras y los números no, pero del punto de vista regulatorio está absolutamente detallado y no hay ningún tipo de incompatibilidad. Lo que sí puede pasar es que haya una exclusividad. Y entonces vuelvo acá al artista que está en relación de subordinación y el contrato. Es sumamente importante que este contrato esté claro. En el caso de los artistas visuales, hoy muchos de ellos están ya afiliados a AGADU. AGADU es la entidad de gestión colectiva que los asesora. No sé, acá María José, si esto sigue siendo así me podrás verificar, pero en la época en que yo trabajaba en AGADU tenía este asesoramiento primario gratuito para sus socios, ¿no? Que supongo que debe seguir funcionando. Y sí, perdón, Marta, sí, es así, exactamente. Sí, inclusive ahora se agregó una charla antes del ingreso, justamente separando al autor por su tipo de repertorio, y ahí se los asesora en cuanto a hasta dónde va la asesoría legal con respecto a sus derechos de autor y sobre los contratos y bueno, derechos y obligaciones. Sí, sí. Por eso, entonces, en ese primer lugar, si ustedes van a firmar un contrato de trabajo y no están en condiciones de pagar un asesor puntual, y vuelvo a lo mismo, los que sabemos realmente de este tema por ser tan específico y porque todas las entidades de gestión colectiva, AGADU, CUT, SUDEI, EGEDA, tienen en general este servicio de asesoramiento gratuito a sus socios, somos muy pocos los que podemos funcionar fuera de este circuito, y si funcionamos fuera, trabajamos en equipo. Digo, seguramente nos enfrentemos en algún momento y siempre somos las mismas caras, ¿no? Pero ustedes tienen esa posibilidad. Entonces, en la urgencia, recurran siempre a su entidad de gestión colectiva. ¿Tá? Yo soy, y esto es importante que quede claro, soy una defensora. Yo hoy no participo de ninguna entidad de gestión colectiva, o sea, no soy parte de ninguna. De hecho, estoy como secretaria del Consejo de Derecho de Autor, encargada de una de las competencias fundamentales, es supervisar y controlar la gestión de estas entidades para controlar los derechos de los autores, pero soy una gran defensora. He tenido la oportunidad de conocer ejemplos a nivel mundial, y realmente, más allá de que toda sociedad humana es perfectible, como toda sociedad humana, y en general asociaciones que llevan mucho tiempo se tienden a aquilosar en determinados procedimientos, tenemos entidades de gestión colectiva que realmente nos sacamos el sombrero y podemos hablar con un orgullo impresionante a nivel mundial, mucho más a nivel latinoamericano, ¿no? No hemos tenido ningún caso de corrupción impresionante, no ha habido nada que las empañe, más allá de diferencias de punto de vista en lo que puede ser una estrategia de negociación en un caso puntual o algo. Entonces, recurran a sus entidades de gestión colectiva, porque ellos realmente les van a brindar ese asesoramiento. Y si no, me llaman también, ¿no? María José les da mi teléfono y me llaman. Pero de verdad que cuentan con un respaldo que es importante. Entonces, al momento de tener una relación de subordinación, tal cual hoy está reglamentada en nuestra ley de derechos de autor y derechos conexos, o de propiedad literaria y artística, son los dos nombres con los que se conocen, recurran a su entidad de gestión colectiva. ¿Ah? Porque ahí, por lo pronto, los conceptos más básicos, si ustedes están en un apuro de que les sale ahora y hay que firmarlo, les van a decir, mira, esto es grueso, esto no,
esto firmalo por un año porque estás empezando, ¿no? Porque ahí hay toda una negociación como cualquier trabajador. Si no hay exclusividad, ningún inconveniente con la relación con tener un unipersonal o poder llevar adelante tareas a nivel particular a través de estas cooperativas que yo les mencioné. Si tienen exclusividad, no hay tutía. Si eventualmente son egresados de alguna carrera que aporte a la caja profesional, si van a tener un unipersonal, van a tener que aportar a la caja profesional. Si no están egresados o cualquiera de los cursos de diseño o de conservatorio de música, por ejemplo, que no aplica a la caja profesional, no van a tener que aportar a la caja profesional. En esos puntos no hay dudas, ¿no? En esos puntos son claros. Lo que sí hay muchísimos grises, y es en donde en general intervenimos después los profesionales, son en las cláusulas de los contratos de trabajo. Porque ahí sí, en general, la exclusividad se paga caro, entonces los contratos de trabajo no exigen exclusividad, ¿no? Porque si yo te pido exclusiva es porque te estoy valorando y no quiero que estés en la vuelta y no quiero que me haga sombra por ningún lado, y eso se paga. Entonces, en general la exclusividad no va a estar, con lo cual tienen que tener muy claro qué derechos sí, qué derechos no, qué ceden, qué no ceden, qué pueden hacer a nivel particular, qué no pueden, y ahí repito algo porque me importa que les quede a fuego, recurran en su entidad de gestión colectiva. Confíen en su entidad de gestión colectiva, porque realmente hay un buen trabajo hecho, y bueno, y desde el Consejo se las controla. Ojalá pudiésemos tener más herramientas del Consejo para poder controlarlo. De repente, si al tiempo les puedo hacer una pequeña reseña de cómo funciona, pero hay controles y nuestras entidades de gestión colectiva funcionan bien. O sea que por ese lado estaría. Creo que del punto de vista del derecho del trabajo puntual y específico, no queda mucho más que consultas después sobre temas específicos o casos particulares que le pueda haber pasado a alguno. Creo que es importante, y no sé cómo estamos de tiempo, la mención en todo esto que tiene que ver con el derecho del trabajo a la inteligencia artificial, donde en nuestro país ni en ninguna parte del mundo hay legislación en relación a la misma, alguna directiva señalando tendencias a nivel europeo, pero que no son directivas que bajen hacia los países para poder, ¿cómo se llama? Tirar líneas, no hay, como en otros temas en que sí las directivas de la Comunidad Económica Europea son claras y les dan un tiempo determinado a cada uno de los países para que las incorporen. Lo que sí tenemos son sentencias a nivel mundial con respecto al reconocimiento del derecho a autor y la inteligencia artificial. No se le reconoce a la inteligencia artificial en las sentencias que hay hasta hoy, la mayoría en Estados Unidos, no se les reconoce la autoría o el derecho a autor y por tanto los derechos morales ni patrimoniales a la inteligencia artificial per se, porque el concepto sigue fundándose en que a través de la creación hay una persona física y hay un ser humano. Entonces la inteligencia artificial no cumpliría con este requisito. O sea que de pique, de entrada, no se aplica. Lo que sí puede pasar, que hoy lo conversábamos un rato antes con María José, es que la inteligencia artificial se utilice como herramienta. Pero en ese caso lo que no nos tenemos que confundir es que no está haciendo o no está habiendo confusión en quién es el autor. Porque la inteligencia artificial va a ser una herramienta de, por ejemplo, Marta Caviglia en el llevar adelante determinada creación o determinada obra. No va a ser la inteligencia artificial quien lo haga. Hay un caso que puntual a nivel jurídico y no de derecho a autor que se vio en Estados Unidos hará un par de meses, en el que en un estudio jurídico para una demanda se utilizó en la redacción de los alegatos finales, se utilizó la inteligencia artificial. No sé si tienen al tanto, no sé si saben, pero en Estados Unidos todo lo que tiene que ver con la jurisprudencia, o sea, las sentencias de casos anteriores obligan a los tribunales en todo lo que viene a posteriori. Entonces, como se ven en todas las películas, siempre se están citando según el caso tal o según tal Suprema o según tal corte,
Bueno, en estos alegatos finales, este estudio jurídico, al recurrir a la inteligencia artificial, citó varias sentencias que no eran reales, no existían, y que dio lugar a un fallo donde una empresa tuvo que cerrar, tuvo que pagar indemnizaciones millonarias a quien se entendió perjudicado en su momento. De hecho, cerró la empresa. Y se verificó posteriormente, y la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos terminó dictaminando que en realidad esa sentencia había sido inválida porque la base sobre la que se había trabajado no había sido sobre bases reales, sino que se habían citado determinadas sentencias que no existían. La realidad fue que hoy hay un juicio en contra del Poder Judicial de Estados Unidos, porque en realidad esta empresa nunca más pudo volver a abrir, no había forma de recuperar ese dinero que se tuvo que pagar por indemnizaciones a los que se entendían como damnificados, y esto ha puesto en defensa o a la defensiva a todos los actores que estamos involucrados por la inteligencia artificial. En mi caso como abogada, ustedes como artistas, María José como gestora cultural, digamos, en todos los agencias de viajes, de lo que tiene que ver con la planificación de viajes. Hoy uno pone el ChatGPT, me voy a Buenos Aires, y te arma todo un itinerario prácticamente a la perfección y adaptado a las propias necesidades de cada uno. Mi idea y mi recomendación en esto es que se debería de trabajar en conjunto, no plantearnos como defensores del derecho de autor en un no previo a sentarnos a conversar, porque siempre que uno se planta desde un no en este tipo de situaciones, la realidad nos termina comiendo. Es preferible ir construyendo este pequeño camino junto a quienes son los que están llevando adelante la inteligencia artificial y no en una oposición. Porque cuando queremos acordar, yo qué sé, no sé, en mi casa que son todos informáticos o de posición más científica, es el típico caso. Marta, como al taxi le llegó el Uber, a vos te va a llegar él, ¿no? Y habrá que ver el nombre que le ponen a todo lo que tiene que ver con el desarrollo jurídico en la inteligencia artificial. Entonces me parece que no deberíamos, los diferentes actores que estamos involucrados en esta área, oponernos a esto, sino trabajar en conjunto de manera de ir creando pautas que sean en la construcción de algo mejor y no no oponernos porque nos va a comer. Definitivamente no lo sabemos, por mucho tiempo, por poco. Vieron que en muchas cosas hay como una vuelta para atrás también, pero la realidad es que en el corto plazo todo dice que la inteligencia artificial llegó para quedarse, y bueno, y hay desarrollos del punto de vista artístico que son sumamente interesantes y no hay una persona física atrás, ¿no? Hay una máquina que se está nutriendo de mucha información, donde muchas veces los autores o las fuentes no están 100% identificadas o claramente identificadas, donde algunos pueden ser libres, otros pueden estar sujetos al derecho de autor, o sea, pueden tener un sujeto propietario de esa obra, y bueno, y eso queda desdibujado en ese mar de información y de números que es la inteligencia artificial. Entonces, como recomendación, entiendo que es algo que hay que sentarse a conversar, que hay que sentarse a dialogar y construirlos de manera conjunta, caminando juntos y recorriendo juntos este camino y no desde la oposición. Y bueno, no sé, María, si a vos te parece mencionar algo más, si hay tiempo, si les interesa saber algo sobre el Consejo de Derecho de Autor, algo más en profundidad sobre las entidades de gestión colectiva, dudas que puedan tener, y que no sea de repente un integrante de una entidad de gestión colectiva que la defienda, sino alguien que la defienda desde el Contralor. ¿Sabes qué, Marta? Escucha, vos que hablaste explicaste bien cómo funcionan los derechos en cuanto a la obra con encargo. ¿Qué pasa cuando justamente se compra una obra? Yo voy a comprar una obra en una galería, una obra de Diego Massi, que lo veo que anda por ahí. Yo compro la obra, la pongo en el nivel de mi casa, una obra preciosa de un artista, y ahora después
sobre esa obra, quieren hacer reproducciones, quieren comunicarlo al público mediante una película, o sea, diferenciar justamente que yo compro, ¿no?, el soporte, pero que los derechos de autor son intangibles, son siempre, pasando la obra por encargo, son siempre del autor y siempre tienen que ir a pedir autorización y pasar una licencia de uso con el artista, ¿verdad? Claro, pensando justamente en diferenciar esas cosas en los mentorizados que puedan estar participando, justamente que están en esta charla, explicar eso, que quede claro, porque, digo, las autorizaciones para los diferentes tipos de uso, los distintos tipos de explotación, digo, tienen que ser autorizados por el autor, ya sea mediante su gestión colectiva o su gestión individual, si no pertenece a ninguna, y bueno, que ahí que tiene una licencia, ya sea individual o de, justamente hablando de los derechos exclusivos, ¿no? No los derechos de recuperación. Nada, hablar un poco sobre, aclarar eso, que está bueno, explicar que los artistas tienen que tener bien claro, y que es importante. Marta, aprovecho también a trasladarte una consulta que nos dejaron en el chat sobre la diferencia, si podés aclarar de paso la diferencia entre la presunción y el ceder los derechos. Bueno, ahí estamos, empiezo por esa pregunta, es una pregunta estrictamente jurídica, la presunción y la cesión son conceptos netamente jurídicos. La presunción lo que hace es que de principio la ley ya establece las reglas del juego. La ley está diciéndonos que se entiende, para sacar la palabra presunción y tratar de llevarlo a un lenguaje más, más coloquial, ¿no? Se entiende, la ley de principio se entiende que el autor le da sus derechos patrimoniales al productor de software o al productor audiovisual. ¿Ah? No se requiere una actitud proactiva del autor, ni el productor o el empresario tiene que solicitarlo, sino que es una base que se da. Ahora, son presunciones simples. ¿Qué quiere decir con esto? Que en dar por entendido que el autor da esos derechos o que esos derechos patrimoniales son del empresario o corresponden al empresario o al titular de los derechos patrimoniales, el productor de software. ¿Qué pasa? Que el titular del derecho puede decir, miren, no, yo no lo cedo en este caso. Entonces esa presunción simple cae. Entonces el autor, por disposición expresa y escrita, puede dejar sentado que esa presunción para ese caso no corre. ¿Ah? O sea, ese dar o esa situación implícita de que los derechos van a ser ejercidos por otra persona, no corre en ese caso. En la cesión de los derechos hay una actitud proactiva del titular del derecho que después de una negociación y por las razones que tenga ganas, ya sea por un pago o porque le interesa o porque quiere, le dice a Juancito, mira, ¿sabes qué, Juancito? Yo te doy mis derechos. Pero se requiere de una proactividad del autor o del artista. Si el autor o el artista no hace esta manifestación de voluntad, no hay cesión. En el caso de la presunción, no se requiere de esta proactividad o esta manifestación del artista para que se considere realizada esta cesión, digamos, o esta presunción de cesión de derechos. ¿Tá? En un caso la ley lo toma como partimos de esta base, en el caso que el autor no esté de acuerdo, tiene la posibilidad de negarse, y en el otro caso la ley no dice nada y queda al libre arbitrio o autonomía de voluntad de las partes entre privados, y es una negociación entre privados. No sé si queda claro. Es un concepto difícil de trasladar para mí a términos como muy coloquiales, porque es 100% jurídico,
y en mis épocas de estudiante me costó entender la diferencia. Así que, si quieren, seguimos buscando ejemplos para clarificar. Después, con respecto a lo que preguntó María José, lo que me consultaba María José, con respecto a las obras por encargo y todo lo que tiene que ver sobre todo con los artistas visuales, los artistas plásticos. A ver, el derecho moral del autor es del autor. Yo, María, al principio, cuando vos hablaste de los derechos morales, porque fue cuando se escuchaba mal, ¿tú hablaste del derecho de retracto? No, hablar, no. Hablar. Hay un derecho moral que no se menciona mucho porque cuesta bajarlo, y creo que hay un solo caso, y no me acuerdo del autor literario, creo que hay un solo caso a nivel mundial que se dio, y es este. Cualquier autor, ya sea a través de una obra literaria, plástica, artística, musical, la vende, esta se negocia. El caso más claro es el de los libros, es donde se ve más práctico, ¿no? Mañana yo saco un libro donde hablo de las entidades de gestión colectiva, me pronuncio 100% a favor de la gestión colectiva, todos mis derechos los tienen las editoriales, y este libro está en la vuelta. Pasa el tiempo y por determinadas razones yo cambio esa postura. Y cambio esa postura a nivel, de una forma muy tajante y una forma muy opuesta. Y entiendo que me perjudica que ese libro esté en el comercio. Entonces yo, como autor de esa obra, puedo ir y decir, yo quiero que esta obra salga al mercado. No quiero que se siga comercializando. Entonces es lo que se le llama el derecho de retracto del autor a sacar esa obra del mercado porque lo perjudica, por ejemplo, en mi caso, en un concepto jurídico. Yo hoy entiendo que jurídicamente la entidad de gestión colectiva es el mejor sistema que hay para gestionar los derechos de autor en cualquiera de sus formas, pero mañana sucede algo, pasa algo puntual, surge otra alternativa no sería tan así, sino que pasa algo puntual con las entidades de gestión colectivas y mi posición cambia. Yo tengo el derecho a sacar ese libro. Voy a tener que indemnizar a los perjudicados por este cambio, pero lo puedo sacar, lo puedo retirar del mercado. ¿Esto qué nos muestra? Que la vinculación del autor con la obra muchas veces tiene implicancias que van más allá del soporte material y donde esté colocado. Yo puedo no querer que mi obra, por ejemplo, sea publicada en determinada revista que tiene determinada postura política sobre las artes plásticas, por ejemplo, los artistas visuales o los derechos de autor. Yo me puedo oponer a esa publicación, porque de alguna manera directamente se me va a asociar con esa publicación. Entonces, esa publicación va a tener que ir, en el caso de los artistas plásticos y visuales, va a tener que ir a María José y le va a tener que decir, María José, nosotros queremos sacar esta obra, queremos utilizar esta obra en esta película, en esta escena, en esta publicidad y en esta, no sé, en este libro, por ejemplo, que recopila obras de determinado periodo, digamos, en determinada época, por ejemplo, de 1990 al 2000, y no me interesa. Entonces, María José va a tener que dar la autorización, va a consultar con el autor, porque esto es importante, la entidad de gestión colectiva está muy vinculada con el artista. La decisión no la va a tomar la entidad de gestión colectiva, la entidad de gestión colectiva va a recurrir al autor y va a decir, mira, tenemos esta propuesta, ¿te interesa o no te interesa? Si te interesa, estos son los aranceles que tenemos fijados para este tipo de publicación. Lo mismo va a pasar cuando, por ejemplo, en el caso de una obra de arte, se quieren hacer por otros artistas una obra parecida, una obra que se desprenda de ese autor, que va a tener originalidad, porque va a tener otro autor, pero va a tener determinado significado, se va a dirigir hacia otro público, se requieren de autorizaciones para este tipo de obras que están basadas en otras obras. Lo mismo, a través de la entidad de gestión colectiva. Y creo que este ejemplo que puso María José, o esta situación que planteó María José para poder explicar, es la que nos deja bien claro la diferencia entre el derecho moral y los derechos patrimoniales. La autoría es del autor, y valga la redundancia. Tenemos un creador
y una persona física vinculada directamente a esa obra, siempre va a tener que aparecer su nombre, siempre se va a tener que respetar su trayectoria, sea mucha o sea poca, y para cualquier utilización de esa obra se requiere su autorización. Como dijo María José, a través de la entidad de gestión colectiva, o se puede hacer a través particular. Si ustedes son los que van a utilizar esa obra como base, o van a querer utilizar esa obra en cualquier medio, ya sea en una campaña publicitaria, en una obra literaria, en una enciclopedia, en una película de cine, siempre requieran la autorización. No den un paso de esto sin consultar a su entidad de gestión colectiva. Hay muchos autores, herederos de autores, que son muy celosos de este tipo de situaciones, y de hecho en la ley de derecho de autor está previsto como una de las utilizaciones ilícitas o una de las utilizaciones ilícitas del derecho de autor, la utilización, por ejemplo, de retratos, de derecho de imagen, de copias o reproducciones de obras de artistas sin la autorización del autor. Y eso tiene establecido una multa como principio básico del 1 al 10% del valor en el mercado de lo que podría valer esa obra o de los aranceles que están fijados, para empezar, más daños, perjuicios, daño moral y todo lo que los abogados nos encanta poner en las demandas, ¿no? Pero como base, la ley pone una multa. Entonces es muy importante este punto que acaba de señalar María José. Y creo que deja, como les dije hace un ratito, claramente sobre la mesa y manifestado la diferencia entre el derecho moral y el derecho patrimonial. El autor siempre está vinculado a su obra, siempre, y no se desprende. No hay forma que se desprenda. De hecho, la puede sacar del mercado. Aunque hoy nos parezca imposible, porque entendemos que Internet está en el medio. De hecho, yo no me acuerdo ahora, pero hubo una sentencia, hubo un tema que hace años que afectó a nuestro país, que en Internet estaba sobre un caso que hubo puntual, una denuncia, y estaba en todos lados, y de hecho después se mandó a todas las plataformas directamente en Estados Unidos, todos los servidores, Google y todos los que hay en la vuelta, que se sacara toda esa información de las bases de datos, porque ya estaban afectando el derecho de la imagen de esa persona. O sea que en realidad hay casos prácticos, más allá si después de Internet se logra desaparecer o no, bueno, eso es otro tema. Pero en el caso de los libros físicos, por ejemplo, hay 2 casos a nivel mundial que se dieron donde las personas tuvieron cambios, sobre todo se van a nivel de posiciones políticas, y no les interesaba que se los referenciara más con esa orientación política, y los libros fueron sacados del mercado. Otra cosa que no mencioné como integrante del Consejo de Derecho de Autor, estaría bueno que lo hablaras, el tema de los derechos de autor que caen en el dominio público. ¿Cómo es el dominio público aquí en nuestro país? Yo pensé que era mi amiga, María José. Habíamos dicho al principio que éramos muy amigas. ¿Pero querés que lo diga? Yo lo digo yo. No. Comentando ahí que cambió el plazo, cómo pasan los derechos a los herederos, todo eso que está bueno para justamente hasta cuándo se tiene que pedir autorización. Las autorizaciones que yo consulto y que les pido a ustedes con respecto a obras plásticas, para justamente por derecho de reproducción, derecho de comunicación pública, que hay que las tengo que solicitar al Consejo de Derecho de Autor. Eso por un lado, que es otra cosa que estaría bueno que explicaras y que utilizas como abogada. El tema justamente de un artista, por ejemplo, que haga una obra, una cosa es una obra, no es una obra de encargo, yo te contrato a Diego para que me haga un retrato, ¿no? Y otra cosa es que Diego me retrate a mí, y a mí no me gusta lo que hizo de mí, ¿viste? O las personas públicas no me gusta qué fue lo que, ¿viste? ¿Cómo tiene que ser siempre la organización, aclarar esas cosas que son sumamente importantes para no meterse en lío, pues. Esas 2 cosas me parece que están buenas.
Bueno, lo primero que voy a hacer, y acá sí no, me hace el chiste, gracias María José, porque creo que es una gran oportunidad de poder resaltar el trabajo o el rol del Consejo de Derecho de Autor, que en nuestro país está bastante poco valorizado. El Consejo de Derecho de Autor forma parte del Ministerio de Educación y Cultura. Hay una discusión sobre si estamos sujetos o no a relación de jerarquía con el ministro como autoridad máxima, porque estamos dentro del MEC, pero tenemos una independencia técnica importante. El principal rol o competencia de este Consejo de Derecho de Autor es el velar por el cumplimiento y el desarrollo de la ley de derecho de autor y, por tanto, de los derechos de derecho de autor. Está integrado por 5 miembros, presidente, vicepresidente, secretaria y 2 consejeros. Duramos 5 años, en principio, en el cargo. Somos elegidos por el ministro de Educación y Cultura. En este caso, el presidente del Consejo de Derecho de Autor es Ignacio Martínez, un autor sumamente conocido de obras para niños. El vicepresidente es el doctor Ronald Pais, que es un prestigioso abogado especializado en derecho administrativo, fue legislador en 2 oportunidades, en 2 periodos en nuestro país, que ha sumado muchísimo a este consejo. Después está Pablo Bierzi, que creo que está todo el mundo en este momento, lo debe tener en la vuelta por el libro que está siendo filmado y llevado a un audiovisual de La Sociedad de la Nieve, que ganó ahora el festival en Viena y está nominado para un Oscar. Santiago Martínez, que es colega, también es abogado, es el director de la Dirección de Propiedad Industrial en el Ministerio de Industria y Energía. Eso para nosotros también ha sido una gran colaboración, porque la propiedad intelectual tiene 2 patas, está el derecho de autor y por otro lado está la propiedad industrial. Estamos en 2 ministerios distintos, se trabaja diferente. Entonces, el poder estar juntos en esta entidad nos ha permitido colaborar muchísimo, porque de alguna manera muchas veces se da la coexistencia en una misma obra de la marca, que es un derecho de propiedad industrial, se da el derecho de autor, está la obra, la creación, y en algún caso inclusive ha coincidido que hasta estén las patentes en un mismo producto, y tengamos los 3. Y bueno, después estoy yo, que soy la secretaria del Consejo de Derecho de Autor, y que bueno, soy abogada especializada en propiedad intelectual, diría que más que nada en derecho de autor y derechos conexos. Pasé por todas las entidades de gestión colectiva, estuve en la Cámara Uruguaya del Disco, estuve muchos años en AGAU, que fue donde conocí a María José y empezamos este camino juntos. He asesorado a nivel particular en varias oportunidades a los intérpretes, a la Sociedad Uruguaya de Intérpretes, así que las conozco muy de adentro en sus fortalezas y en sus limitaciones, y es por eso que defiendo tanto las entidades de gestión. El Consejo de Derecho de Autor, dentro de esas competencias que tiene como una de ellas el controlar estas entidades de gestión colectiva, donde se le pide el cumplimiento de todos los requisitos para poder funcionar como tal. Este consejo tiene la característica de ser honorario, con lo cual genera muchas dificultades, somos solamente nosotros 5. Cuando pedimos estas informaciones en las entidades de gestión colectiva, no podemos avanzar un poco más, por ejemplo, en decir que hacemos auditorías, que sería lo ideal, porque no tenemos el personal capacitado. Por ejemplo, en este equipo que nos toca trabajar hoy, no hay un contador que pueda hacer una auditoría. Podemos analizar todos los contratos de reciprocidad, los contratos con los socios, pero todo lo que tiene que ver con balances, liquidaciones y todo lo demás nos excede en nuestras competencias. Entonces, bueno, nos gustaría, de hecho estamos trabajando para tener una oficina un poco más armada para que este control sea más efectivo. Trabajamos mucho en lo que tiene que ver con el desarrollo del derecho de autor, colaboramos en todo lo que se nos solicite a nivel legislativo, en charlas de formación, todo lo que nos permite el tiempo y la honorabilidad, como siempre dice el presidente del Consejo, Ignacio, nuestra honorabilidad para llevar adelante en un cargo que requiere de muchísima dedicación y es 100% honorario. Le digo, hasta hace poco no teníamos ni oficina, ¿no? O sea, con lo cual, todos los que estamos ahí realmente somos
vocacionales del derecho de autor. Y el otro punto que tenemos, que no es menor, es el que María José me pide específicamente que hable, que tiene que ver con el dominio público. La protección del derecho de autor en nuestro país tiene una vigencia de 70 años a partir, hagamos desde el fallecimiento del autor, porque después tenemos algunas particularidades con los productores de fonogramas, que tiene que ver específicamente con la música, que es si se publicó o no se publicó, si hubo edición, no hubo edición, entonces esos 70 años arrancan a correr desde diferentes momentos, pero creo que en este caso no hay público de la música y es muy específico. Si quieren después me hacen la consulta, yo dejo mi mail y se los paso. Pero a niveles generales, en todo lo que tiene que ver con los artistas plásticos, con las obras literarias, 70 años a partir de la muerte del autor. Durante esos 70 años a partir de la muerte del autor, todo lo que se genere por derechos de explotación o usos de estas obras van para sus herederos. Siempre. Y esto también se administra a través de las entidades de gestión colectiva y surge el famoso droit de suite, por ejemplo, en las obras plásticas, ¿no? Donde una vez que se revende la obra, ¿tá? Hay un 3% que se recauda, ya sea para el autor o para sus herederos. Este derecho de seguimiento, digamos, de la obra se fundamenta en que el autor se dice siempre que sigue la suerte de su obra, y muchas veces la obra del autor es valorizada mucho más después de la muerte que mientras el autor está vivo. Entonces este derecho de seguimiento y esta protección post-mortem del autor tiene que ver con eso, ¿no? Que en general la vida del artista es muy sacrificada, está en una situación de mucha vulnerabilidad. Entonces, bueno, cuando esto empieza a dar resultados, si no es el autor el que recibe directamente el beneficio o la, digamos, la retribución por su obra, que sean por lo pronto sus herederos que lo acompañaron en el proceso de creación. Nuestro país tiene el orgullo a nivel mundial de ser uno de los pocos países que tiene lo que se llama dominio público pagante. El dominio público pagante es que una vez que estas obras pasan a dominio público, se pueden utilizar libremente. En nuestro país hay que pagar para utilizar estas obras y ese dinero va directamente a fondos que fomentan la actividad cultural o el desarrollo. Uno de ellos se lo mencionaba yo hoy, el Fondo Nacional de Música, está el Fondo Nacional del Teatro, y hay un montón de organizaciones que funcionan y de fondos que están destinados y son muy controlados por el Ministerio de Educación y Cultura en el cumplimiento de ese objetivo. ¿Ah? Esto ha permitido sacar adelante un montón de proyectos y un montón de obras que han sido fundamentales para el desarrollo cultural de nuestro país. ¿Cómo funciona el sistema? El que va a querer utilizar una obra se dirige a la entidad de gestión colectiva. En este caso, la mayoría de los que están acá van a ir a GADU, porque es el que administra este tipo de obras, y les va a decir, bueno, miren, quiero utilizar esta obra. Entonces María José le va a decir, bueno, mira, llename este formulario. Primero, si la obra está en dominio privado, María José hará la gestión con quien tenga que hacerla, el titular del derecho, y les dice cómo tiene que ser adelante o cómo va a ser llevado adelante el proceso. Si está en dominio público, les va a hacer llenar un formulario con un montón de datos y nos lo va a hacer llegar a nosotros, al Consejo de Derecho de Autor. Tal como está organizado hoy el Consejo y cómo funcionamos nosotros 5, y es de lo que puedo hablar, esto pasa directamente a Ignacio y a mí. Ignacio, que es el que tiene más experiencia en este tema, porque es autor y sus obras se utilizan y conoce mucho el mercado, junto con los aranceles que fija GADU, ¿tá? Lo que hace es arma las pautas de esta autorización, se firma presidente y secretario, le entregamos la autorización para el uso a María José, con el arancel que se fija, esto lo cobra la entidad de gestión colectiva y trimestralmente se entregan estos fondos al Ministerio de Educación y Cultura para que el MEC los reparta entre los diferentes fondos que fomentan, digamos, la industria cultural. En el caso del Consejo de Derecho de Autor, y no es si no es de ahora, si es una política que se ha tomado en determinadas obras, como por ejemplo la de Juana de Ibarburu, que para nuestro país es un orgullo que estén en todas partes del mundo, siempre y cuando la obra lo amerite y cumpla con los requisitos
de realmente honrar lo que fue la obra de Juana, no se van a cobrar aranceles. Esta autorización va a ser específica para este tipo de obra que se solicita o para esta solicitud, se saca una resolución específica y no va a tener aranceles. En todos los procesos académicos que se requieran para estudios, para tesis, doctorados, investigaciones que lleven adelante, que no sean artistas, sino que tengan que ver realmente con investigaciones. Por ejemplo, han habido casos sobre determinados tipos de traducciones, sobre determinados tipos de obras, tampoco se cobran aranceles. La idea principal de este consejo es que hay un derecho de acceso a la cultura, sí, por supuesto, no gratuita, porque el autor tiene que vivir de su obra, ¿no? Como dice un gran profesor nuestro, Marín, excepciones todas las que quieran, siempre que el autor cobre, pero sí hay una conciencia que hay en determinadas situaciones donde el beneficio de la utilización de esta obra es mucho mayor que se genere un arancel o un arancel, una tarifa por la utilización de esta obra en dominio público. Y este balance, que sí se puede argumentar y es válido, que es subjetivo, porque hoy podemos nosotros tener un criterio con Ignacio y mañana se puede utilizar otro. En general se trata de mantener una misma línea. Este es uno de los problemas que tiene esto de la no continuidad de la Oficina de Derecho de Autor, donde en general no hay como una jurisprudencia, por decirlo de alguna manera, que mantenga una línea de trabajo, pero nosotros durante estos 5 años hemos tratado de mantener esa coherencia. Ignacio, y esto habla del trabajo que ha realizado, es el segundo periodo, o el tercero, creo que ya está en el Consejo de Derecho de Autor, o sea, ha pasado diferentes administraciones o diferentes gobiernos con diferentes colores, y está integrando el Consejo, con lo cual hemos mantenido esta línea de trabajo. Pero el dominio público en nuestro país es pagante, va destinado a fondos que realmente se utilizan para eso, y es un orgullo para cualquiera de los que hemos tenido la oportunidad de salir, como en el caso de María José o mío, al exterior, poder sentarnos, en mi caso, en la asamblea anual de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y que me digan felicitaciones Uruguay porque ha logrado que con este dominio público pagante se financie el desarrollo de la cultura de un país que tiene muchísimo para dar y financiar muchísimos proyectos, algunos que llegan a ser exitosos y otros que quedan en el camino, pero que la intención del trabajo sobre la cultura y en función del desarrollo de la cultura ha logrado trascender todo tipo de gobierno en nuestro país, ¿no? Así que creo que desde ese lugar es un orgullo. Volvemos a lo mismo, a través de María José, en la entidad de gestión colectiva, dominio público viene al Consejo de Derecho de Autor, en este caso va a salir con la firma de Ignacio y la mía, y si no, si está en dominio privado, lo va a hacer directamente la entidad de gestión, que es María José. Y otro tema que me parece importante recalcar también, ya que estamos hablando de estas generalidades de la administración de los derechos patrimoniales de derecho de autor, es que nuestro país también tiene el orgullo de ser, junto con Suiza y muy pocos otros países también a nivel mundial, de tener ventanilla única de cobro de estos derechos. Entonces, en todas las formas de utilización que son de las tradicionales y analógicas, hay una sola cara, y acá Agadu se lleva no los aplausos, pobre, porque en realidad se lleva todos los enojos de todos nosotros como usuarios, porque es el que da la cara cuando cobra, pero cuando cobra después distribuye a los intérpretes y a los productores de fonograma. No hay 3 titulares de derecho que caen a un casamiento a cobrarle los derechos de la música, sino que hay uno solo. Es Agadu, y después gestiona a través de convenios que tiene con la Sociedad Uruguaya de Intérpretes y con los productores de fonogramas los derechos que les corresponden a los productores y los derechos que les corresponden a los intérpretes, ¿no? Es solo una ventanilla, funciona muy bien el sistema, hace 40 años, creo, desde que tenemos la ley y están funcionando las entidades de gestión colectiva. Bueno, no sé, hoy es el aniversario de Agadu, a todo esto, ¿no? Desde que están las 3 entidades de gestión colectiva,
funciona bien, y es también, junto con el dominio público pagante, dos situaciones que nos ponen como ejemplo a nivel mundial sobre el funcionamiento de las entidades de gestión colectiva y la colaboración con el gobierno, el que sea, a través del Ministerio de Educación y Cultura y todos estos fondos de desarrollo y fomento a la cultura. No sé, Majo, si contestó la pregunta. Sí. Nos queda poquito, ¿no? ¿Cuánto nos queda? Tenemos que ir, sí, disculpen, tenemos que ir cerrando, así que también si en el chat quieren dejar algún comentario, es en los últimos minutos para hacerlo. No, Pablo, Marta, todo lo que explicaste, bueno, la otra consulta, pero que si podés hacerlo así como breve, era lo del derecho de imagen, es importante también para los artistas visuales. Una cosa es cuando se encuentra una obra por encargo y otra cosa es cuando uno va a trabajar sobre la imagen de una persona. Bueno, voy a tratar de ser bien breve. El derecho de imagen se asimila, en algunos casos, yo no comparto ese criterio jurídicamente, al derecho de autor, porque se entiende que la imagen de uno hay como una creación de uno, es como que esta imagen mía que está hoy acá tiene como una impronta y una originalidad que es mía. Yo no lo asimilo tanto, pero sí entiendo porque está protegido dentro de la ley de derecho de autor. Mi imagen es mía y va a ser utilizada como yo quiero, cuando yo quiero, donde yo quiera. ¿Ah? Entonces, para utilizar esta imagen se requiere autorización para un retrato, para una utilización pública, salvo que estemos en manifestaciones o seamos personas públicas donde esta imagen pueda ser utilizada. Entonces, para un retrato se requiere de mi autorización. Es más, si tú haces un retrato mío y después lo publicás, yo no solamente te puedo hacer una denuncia civil por daños sin perjuicio, sino que te puedo hacer una denuncia penal porque hay una utilización ilícita de esa imagen. Cuando estamos en el área pública y somos personas públicas o estamos en determinados eventos, por principio se entiende que en ese caso, si estamos, por ejemplo, en una actividad pública y hay fotógrafos, por ejemplo, o hay prensa, se entiende que uno de alguna manera está aceptando, ¿no?, que esa imagen, yo que se sacan fotos y bueno, y vos saliste ahí, se entiende que hay una aceptación. Como digo esto y comparto este criterio del punto de vista jurídico, hay una sentencia famosa en nuestro país sobre una manifestación que hubo hace muchísimos años en frente al Ministerio de Cancillería, al Ministerio de Relaciones Exteriores, donde en esta manifestación se sacó una foto, como se sacaron muchas, de un padre con un hijo sentado en sus hombros, ¿no? Y sacó el titular brecha. Años después, este niño se convirtió en mayor de edad, hizo un reclamo porque su imagen había sido utilizada sin autorización. Y ganó este reclamo, a pesar de todos los años, lo ganó y Brecha tuvo que indemnizar por esta utilización de imagen sin autorización. Desde mi lugar, jurídicamente, desde el momento que, más allá de que sea un menor, desde el momento que yo, Marta, voy a una manifestación pública donde sé que va a haber prensa, donde de hecho me estoy manifestando en pro o en contra de determinada situación que se dé, y voy con mi hijo en brazos, estoy aceptando que eso va a aparecer en cualquier tipo de imagen, digamos, o de publicidad o de un informativo, ¿no? Ahora, así como digo esto y entiendo que hay argumentos jurídicos para defenderlo, esto se ganó en primera y en segunda instancia y Brecha tuvo que, digamos, resarcir a esta persona. Entonces, como le digo una cosa, le digo la otra, ¿no? En derecho siempre hay dos bibliotecas. Pero bueno, la imagen es propia, se requiere autorización para su utilización, para su fijación, salvo desde mi entender y según cómo está legislado, salvo que uno esté expuesto en espacios públicos. Hubo otro caso en el cual no surgió porque estaba en un evento privado, en una comida, en el mercado del puerto, uno que en ese momento era de Videomatch, me acuerdo, no me acuerdo cuál, si el Pachu o alguno de estos,
y estaban en un cumpleaños, y bueno, él estaba con demasiado alcohol encima, se le sacaron un par de fotos, salió y en realidad ahí se entendió que no estaba en un evento público, ¿no? Sino que inclusive estaba en una mesa medio resguardada en este restaurante, esta parrillada en el Mercado del Puerto, no estaba, digamos, no fue una foto que se sacó con todo el Mercado del Puerto o una publicidad de ese restaurante y justo salió él, sino que una foto efectivamente de él mostrando su estado alcoholizado, bueno, en ese caso una utilización de su imagen sin autorización, que realmente afectaba esa imagen, estaba en un cumpleaños de un amigo, y bueno, y en ese caso tuvieron que indemnizarlo, y entiendo yo que en ese caso sí se ajusta a derecho la resolución que hubo a nivel judicial. Pero sí, la imagen está, y hay muchos, en este caso la doctora María Balsa, que es una colega, amiga también de este camino, ella entiende que el derecho a la imagen se asimila al derecho a autor. Yo no llego a ese punto, ¿no? Entiendo, sí, que hay un uso, que hay todo un trabajo sobre la imagen que uno quiere dar y que uno tiene derecho a autorizarla o no, pero de ahí a estar hablando de una creación propia me parece que nos queda un terreno, y el doctor Eduardo de Freitas comparte conmigo esta postura en que sí hay un derecho de defensa a la imagen porque está protegido en la ley y en la Constitución, pero no es un derecho de autor puro y duro como el que se entiende a nivel internacional. Y listo. Gracias. Bueno, Si tienen alguna duda que les haya quedado, porque creo que se tocaron un montón de temas, les queda a mi disposición la gente del INAF, mi correo electrónico para que se puedan comunicar, tanto el mío personal, digamos personal a nivel profesional independiente, como el del Ministerio de Educación y Cultura, a través del Consejo de Derecho de Autor, y para cualquier consulta quedo a las órdenes. muchas gracias, Marta, y muchas gracias, María José. Gracias, si alguien lo mismo, tiene... también quedo a disposición, tienen todos los datos para cualquier consulta o duda que pueda surgir. Perfecto, este video dentro de poco ya va a quedar en el canal de YouTube de Cultura, así que va a estar para consulta, se va a poder chequear, y bueno, a los que quieran les vamos a hacer llegar sus contactos por si les quedó alguna duda o quieren consultarles. Les agradecemos a todos, no sé si alguien tiene alguna pregunta más o quiere hacer algún comentario. 3, 2, 1 y nos vamos. Bueno, cerramos por acá el cuarto encuentro INAV. De vuelta, muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos, y los esperamos en los próximos encuentros, que nos quedan aún 3 más. Así que bueno, gracias y buenas noches. Gracias, chao, gracias a ustedes. Buenas noches a todos, chau, chau. Buenas noches. Chao, buenas noches.